Estamos en el Diario de Turismo y tenemos el gusto de poder conversar con la gente de Lufthansa, de conocer cómo es la actualidad de la aerolínea. Hemos tenido una conferencia de prensa con otros medios, amigos y colegas hace unos días y queríamos difundir lo que Luis Monreal, el director general de Lufthansa para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y ahora también para toda la zona de Caribe, contó en esa presentación y lo vamos a estar difundiendo aquí en el Diario de Turismo. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes y un gusto tenerte en el programa nuevamente. Hola Francisco, muy buenas tardes. Un gusto podernos encontrar, no como en la radio, no como físicamente nos encontramos en una de las últimas ocasiones que hicimos algo fuera de la oficina, antes de que empezara todo esto, pero al menos de manera virtual, un placer estar contigo y gracias por la invitación. Pasaron como 10 años de esa nota. Pasaron 2 y poco, pero la sensación, estoy de acuerdo contigo, como 10 o más, sí. Total. En la presentación decíamos que, como novedad tenés también nuevos mercados, no solo los que tenías tradicionalmente de Sudamérica, sino también de distintos lugares del Caribe de habla hispana. Sí, bueno, desde hace 4 meses, desde el mes de junio, digamos que la dirección basada en Buenos Aires, que es la que yo llevo ahora, es responsable de los mercados hispanoparlantes de Sudamérica. Antes llevábamos lo que era la parte sur, ¿no? Los 5 países, Argentina y los 4 países limítrofes, y ahora se le han añadido Colombia, que es donde tenemos operaciones también, Ecuador, Perú y el Caribe, donde tenemos varias operaciones, pero con un perfil más vacacional. Pero sí, ahora básicamente Latinoamérica y Sudamérica hispanoparlante ahora depende de Buenos Aires. O sea que contento de ese reto nuevo y de los nuevos mercados, de lo que después de varios años aquí, bueno, pues que uno pueda aprender y crecer y aprender un poquito más de esos nuevos mercados, pues también muy contento. Y con el posgrado que podés hacer aquí en Argentina, esa incorporación está muy buena. Bueno, en la presentación hablábamos de diferentes temas de la actualidad de Lufthansa. ¿Cómo está la aerolínea en este momento en cuanto a lo que es la operatoria, la actividad de manera general, no solo en lo que es la operación en nuestro país y en Sudamérica, sino a nivel global? Bueno, pues mira, si quieres, que es un poco lo que hice el otro día, lo que está bueno es quizás tomar una fotografía, ¿no? Tomar una fotografía que te ayuda a dar esa comparación. Y si tomo una fotografía de hace 2 semanas o de hace 2 o 3 semanas, lo que vemos es que comparado con el 2019, en la semana 42, que era la semana que tuvimos, pues ponle a finales de octubre o principios de noviembre, teníamos el 52% de los pasajeros que tuvimos en el 2019 para esa misma semana, el 52% de los pasajeros y el 82% de los destinos. Ahí ves que la recuperación de pasajeros, bueno, estamos en un poquito más de la mitad, y sí es cierto que en cuanto al número de destinos que volvemos a conectar dentro del grupo, es ya pues por encima del 80%. Eso también hay que decir, y es muy claro, que mientras el número de destinos se ha ido recuperando de manera muy potente, no todos los destinos tienen el mismo número de frecuencias que tenían en el 2019. Por ejemplo, si en Buenos Aires ahora lo volvemos a conectar, en el 2019 estábamos manejando 7 frecuencias a la semana y ahora mismo estamos con 5. Es decir, todavía tenemos una oferta reducida respecto al total que teníamos en ese 19. Quizá lo que también me parece muy, muy interesante y creo que es de recalcar es que es una fotografía. Y cuando digo fotografía lo hago a propósito porque es estática. ¿Por qué? Porque ese 52% de pasajeros y ese 82% de destinos hace 2 meses era mucho menor, hace 2-3 semanas ves la clara evolución positiva y lo que te das cuenta cuando miras también cifras hacia adelante es que la línea es positiva y la tendencia es claramente ascendente, tanto en número de pasajeros como en destinos. Con respecto a eso, bueno, han trabajado durante todo este tiempo en cuanto a lo que es la operatoria, bueno, en este caso de Sudamérica, pero que en Europa han tenido un movimiento intenso y de a poco se va
volviendo digamos, a viejas épocas, y esto también ayuda mucho al trabajo de Lufthansa. Y por otro lado, lo que es el tema cargas fue un factor fundamental en este tiempo de pandemia para poder, de alguna manera, sobrevivir a esta situación. Total, total. Quizá te doy dos o tres informaciones adicionales. Una, lo que sí hemos visto como complemento quizá a esa explicación que daba antes, lo que sí vemos, y esa es una gran diferencia respecto al año 2020, es que los meses de julio y agosto, que son tradicionalmente en Europa, en lo que es el verano europeo, son meses muy fuertes. Siempre lo son, de tráfico de tráfico continental, ¿no? De flujos que van desde el centro de Europa y del norte de Europa, sobre todo al sur de Europa, ¿no? A España, a Italia, a Portugal, a Grecia. La gran diferencia entre el año 2020 y lo que vemos en este año 2021 es que el año pasado, julio y agosto fueron buenísimos, se concentró todo el tráfico en esos meses y después, hasta el mes de diciembre, se produjo un valle muy importante. ¿Qué quiero decir? Pues que la gente concentró sus vacaciones y notamos como de repente, ¡boom!, se paró o hubo una frenada en lo que fue la evolución para los meses de septiembre, octubre y noviembre hasta recuperar en diciembre, Navidades. En este 2021 eso ha cambiado. Eso ha cambiado totalmente y es eso también un poquito el motivo de ver claramente que hay una recuperación. Los meses de julio y agosto han sido muy buenos, han sido parecidos a lo que vimos el año pasado, con más vuelos todavía, pero vemos que ahí se produjo una explosión por el tema vacacional, pero mientras que el año pasado hubo un freno muy importante, este año vemos que septiembre, octubre y noviembre, esa línea ascendente se ha mantenido, es decir, se ha mantenido estable y no ha caído como lo vimos el año pasado. Entonces, esa continuación de este 21 la estamos viendo incluso hasta diciembre con una línea, ya te digo, mucho más estable, mucho más sostenible de lo que vimos el año pasado. Y motivos para ello, tráfico continental. Como ejemplo, tenemos en este otoño, tenemos 130 vuelos adicionales a lo que tuvimos el año pasado, 130 vuelos adicionales a la semana a Italia, Grecia, España, Portugal. Nos damos cuenta de que esa demanda no solo se ha concentrado en esos meses, sino sigue de manera continuada ahora en este otoño. La gente sigue demandando desde Escandinavia, desde las Islas Británicas y desde Centro Europa, tráfico a esos destinos. Eso es un motivo que nos da mucha más seguridad, mucha más tranquilidad y mucha más certeza de que hay una recuperación muy clara. Estados Unidos, otro ejemplo, es decir, lo que vemos cuando vemos que Canadá se abre o ahora la apertura de Estados Unidos, hemos tenido los primeros pasajeros que han llegado a Estados Unidos esta semana. En el momento en el que se anuncia la apertura de Estados Unidos, es una explosión lo que vemos en los sistemas de reservas. De repente ves cómo las búsquedas se incrementan y el número de reservas se incrementan de manera brutal. Y eso también vemos muy clara la relación entre apertura y evolución en las reservas es clarísima. Es un dato que lo menciono porque me parece muy, muy significativo como ejemplo, ¿no? Lo que vemos y hay una relación directa es que en el momento en el que hay un país que muestra apertura, que flexibilice la entrada, que se haga algo más fácil el poder ir a ese país, vemos cómo genera un incremento en las búsquedas y la consecuencia de también un incremento en el número de reservas. Y eso lo vimos de manera muy, muy, muy fuerte, no con el punto de venta Argentina, pero sí con toda Europa, ahora con la reciente apertura de Estados Unidos y los primeros pasajeros que han llegado a Estados Unidos esta misma semana, ¿no? Y a partir de las noticias de aquí de Argentina, con esta posibilidad de apertura de fronteras que se hizo durante el mes de noviembre y por lo menos con una pequeña certeza entre noviembre y diciembre en cuanto a los vuelos, porque no están confirmados todavía de enero en adelante, ¿cómo es el movimiento, cómo es la demanda y cómo es el pensamiento de Lufthansa a partir de esta situación? Bueno, lo que hemos visto es un interés creciente. Es decir, yo tanto a nivel
te diría, te pongo dos aspectos. Uno es el personal y otro es el que yo veo en las cifras. El personal es porque de repente cuando damos el anuncio hace unas semanas de que Argentina va a abrirse y tal, yo por WhatsApp, por mail, oye, sí, ya podemos ir, queremos ir, tenemos muchas ganas de ir, hace mucho tiempo que necesitábamos ver esta noticia, con lo cual hay un interés clarísimo de venir a Argentina. Entonces, eso ya lo he notado yo dentro incluso de mi círculo más cerrado o más social, ¿no? No profesional, sino social. Y después lo que vemos también es que en el motor de búsqueda y en las reservas generadas de receptivo, es decir, de pasajeros que compran para venir a Argentina, hay un incremento clarísimo. Y ya hemos tenido pasajeros que han venido en estos 10 días de apertura, pasajeros no residentes ni argentinos que ya han ido viniendo al país. Eso es una realidad clara. Eso, yo creo que necesitamos ahora 2 o 3 cosas más para poder fortalecer eso aún más. Uno es la de tener la tranquilidad de, ojalá, periodos más largos en cuanto a el poder tener la seguridad de que los vuelos están aprobados durante un periodo más largo de lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Ahora tenemos noviembre y diciembre, que son 2 meses y que, bueno, ya nos da algo más de tranquilidad porque antes se manejaban siempre periodos más cortos, ¿no? En ese proceso que hemos estado haciendo durante todo este año. Entonces, ojalá, y espero que estamos yendo hacia eso, que cuando se aprueben los vuelos de enero en adelante, lo que se apruebe tenga una temporalidad más larga, porque eso al final se va a traducir en darle la tranquilidad al pasajero de que tu vuelo está aprobado y de que tendrás la certeza y la seguridad de que tu vuelo va a operar. Ese es un punto. Y creo que el segundo es algo que comentábamos un poquito antes cuando nos hemos encontrado y hemos charlado, era el hecho de poder transmitir fuera de Argentina la posibilidad de que los que vengan van a estar bien. Tenemos el tema de que sí, el que venga ahora con euros y con dólares se va a encontrar un país muy accesible, que va a poder pagar con esa moneda fuerte y le va a resultar todo muy barato. Y creo que eso es algo que es un atractivo en sí, sin duda. Pero creo que también el que viene, también lo que tenemos es que hacerle partícipe de que es un país en el que ahora tenemos infraestructuras, que tenemos conectividad, en el que puede venir tranquilamente, en el que puede desplazarse por el país, en el que va a poder ir a un restaurante, que va a poder estar en una terraza y de que si le sucede cualquier contratiempo, de que el país está preparado también para, bueno, sostener ese contratiempo y solucionárselo. Entonces, creo que es una labor que yo la hago con mi casa matriz, el dar el update de manera constante de que el país está haciendo esto o de se encuentra así, y es una labor de todos la de transmitir esa tranquilidad o de que Argentina está preparada ahora para recibir a esos turistas y no solo de los países limítrofes, sino de países como los europeos, que son un poquito más lejanos y que uno no decide de hoy a mañana venir desde quizá Europa y se lo piensa 2 veces. Entonces, a ese pasajero también hay que transmitirle esa certeza de que venir es algo que está muy bien, de que puede hacerlo y de que se va a encontrar todo eso que espera de una manera tranquila, segura y positiva, ¿no? Con respecto a los vuelos, Lufthansa tiene durante el mes de noviembre, a partir del 1 de este mes, 5 vuelos por semana, y a partir del mes que viene, del día 15 de diciembre, va a haber vuelos diarios. Así es, así es. Nosotros hemos estado hasta hace muy poquito, bueno, hemos ido a lo largo de todos estos meses, hemos estado 3, 1, 3, y ahora hace poco recuperamos los 5 vuelos a la semana, 5 vuelos de Lufthansa y 2 vuelos de Swiss, que también estamos operando, a Zúrich. Y desde ahora, mes de noviembre, hasta el 15 de diciembre, tenemos esa combinación de 5 vuelos de Lufthansa y 2 de Swiss, es decir, 7 frecuencias a la semana. Y desde el 15 de diciembre en adelante, o desde el 16 de diciembre en adelante, pasamos a diario. Lufthansa viene con el 7478, con la reina de los cielos, como se le llama, a Argentina. Hermoso avión que cuando lo presentaron aquí en Buenos Aires tuvimos la oportunidad de conocerlo por dentro. Una belleza de avión en cuanto al servicio, a la disponibilidad, a la amplitud y a la comodidad.
Sí, 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 es un avión fantástico. Que además, te digo, una de las preguntas que siempre tengo que responder es, oye, el 747-8 va a continuar viniendo, ¿verdad? Y yo digo, sí, sí, no tenemos... si quieres, luego hablamos de flota y de cómo sí está cambiando también el tema de flota y qué aviones, pero es cierto que el 747-8, que es un avión relativamente, o todavía bastante joven, ese, tenemos la intención clara de mantenerlo, de continuar, y para nosotros en Buenos Aires creo que es un avión perfecto. Entonces, como te decía, a partir del 15 de diciembre en adelante, diario, y después nuestra intención para enero es mantenerlo durante enero hasta el 15 de enero el diario. Después creo que habrá un pequeño periodo donde bajamos a 5, pero a partir de marzo recuperar el diario ya y de manera constante y de manera continuada. Lo antes posible volver al diario de Lufthansa y la certeza también de continuar con los 2 aviones de Swiss. El avión de Swiss es un avión... Nosotros hasta hace 2 años veníamos con el avión de Edelweiss, que decíamos, o viene Swiss operado por Edelweiss, que era un 340, con un perfil quizá más vacacional, y era un avión que venía directo, Zúrich, Buenos Aires. Ahora, este avión de Swiss es un avión operado por Swiss, que es un 777, que tiene 3 cabinas. Lufthansa, tiene 4. Swiss viene ahora todavía con primera, ejecutiva y business, y economy. Primera, ejecutiva y economy. Y está viniendo 2 veces a la semana, los miércoles y los sábados. Y es un avión, eso sí, que va vía San Pablo. Hace una escala técnica en San Pablo y es un avión que combina sus pasajeros entre Argentina y Brasil. Y ese avión va a continuar posteriormente, y ese avión, la idea es que a partir de la primavera-verano del 2022, sea un avión que traiga la nueva Premium Economy de Swiss, que está haciendo la introducción de ese producto, que me parece que está buenísimo, porque Lufthansa, el resultado que nos dio esa Premium Economy, los niveles de satisfacción y todo lo que hemos hecho con esa Premium Economy ha sido bueno y positivo y con una recepción buena, con lo cual yo creo que el hecho de que primero lo introdujéramos en Austrian Airlines, que no tiene presencia en nuestros mercados, se hizo lo mismo, se introdujo la Premium Economy y ahora Swiss también la introduce. Creo que lo que también hace es un poco alinear la oferta dentro del grupo, y que al final un pasajero que quiere volar en Premium Economy pueda volar con Lufthansa la ida y con Swiss la vuelta, tenga una armonía o tenga una consistencia en el producto que demanda, ¿no? Entonces, porque le puedes ofrecer en ambos ese producto de Premium Economy. Que en su momento, cuando se presentó aquí el de Lufthansa, fue un salto de calidad en cuanto a lo que era el servicio de Economy, y con muy buenos beneficios. Sí, sí, es un producto totalmente diferente, con una comodidad mucho más amplia, tanto el asiento es más amplio como la distancia entre filas es mucho más amplio. Tienes 2 piezas de equipaje, cosa que en Economy solo tienes una. El tema de la comida también está diferenciado. Entonces, tienes un pequeño neceser, tienes una botellita de agua, y hay toda una serie de características que te hacen un diferencial claro entre la Premium Economy y la Economy, y que también te digo, se nota porque es una cabina muy, muy demandada y que se aprecia muchísimo, y que los clientes, la verdad es que la aprecian muchísimo. Y el problema es que cuando uno va en Premium Economy y ha ido en Economy siempre, al final dice, ostras, a ver cómo lo hago, tengo que ir en el Premium Economy porque si no, tengo esa sensación rara, ¿no? Hablando de flotas y hablando de aviones, ¿cómo está la actualidad de la flota? Bueno, a ver, nosotros tenemos una parte de la flota que está, creo que nosotros no, toda la industria, como siempre digo, hay que pensar que en mayo del año pasado, abril-mayo del año pasado, teníamos un 1% de pasajeros y un 2% de aviones, de vuelos. Esa era la nuestra, pero es un reflejo de lo que tenía la industria. Entonces, lo que hicimos todas las aerolíneas era bajar, hacer grounding de parte de la flota, y muchos de los aviones los aparcamos. Eso se hizo de una manera temporal, pero que va a tener no va a ser inmediato el volver a retomar esa flota y ponerla en el aire. Creo que había unos plazos muy claros de invertir X aviones en un año, otro año y otro año, con una recuperación paulatina a lo largo de
estos 2-3 años. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, el 380 es un avión que claramente Lufthansa ha decidido no continuar con él. Hay una serie a nivel continental también una serie de aviones que se han hecho grounding y hay una serie de inversiones que también claramente denotan que hacia futuro se quieren sustituir toda una serie de aviones. Y cuando hablas de largo recorrido, por ejemplo, los aviones que hemos solicitado, que son los 350, los 787 y los 777, ahí te das cuenta que son todos bimotores. Todos bimotores que sean mucho más eficientes en cuestión de combustible y que también tengan nos supongan un ahorro en la emisión de CO2 y que sean mucho más sostenibles, mucho más respetuosos con el medio ambiente pero que nos permitan tener la conectividad y ofrecer el producto que estamos teniendo ahora en los 340, en los 747, en los 380 que van a ser sustituidos, ¿no? Pero la clara apuesta es por aviones más eficientes, más sostenibles, bimotores, pero dentro de esa y dentro de toda esa combinación que te digo, el primero que estamos recibiendo es el 350, que ya sabemos que va a operar a Toronto en el 2022, y después los 787 y los 350 ya tenemos, perdón, he tenido un pequeño lapsus. El 350 ya lo tenemos en la flota, lo tenemos basado por lo general en Múnich y está haciendo varias rutas. Me refería al 787, el primero 787 de Lufthansa lo recibiremos en el 2022 y ya sabemos que operará a Toronto. Y lo que sí estamos pendientes de recibir es el 777, que ese todavía no tenemos ninguno, y lo recibiremos también, 222 o 223. Con respecto a lo que hablaba recién de sostenibilidad, también para el 2030 la idea el proyecto es de reducir el CO2 y para el 2050 que ya no haya más, para que termine. Así es. Así es un compromiso muy claro de la compañía y del grupo en ser respetuosos con el tema climático y el poder poner nuestro grano de arena y el poder contribuir. Y ahí hay dos fechas que son un poco las dos que nos marcamos como objetivo. Una es en 9 años, en el 2030, el de reducir en el 50% las emisiones de CO2, comparado con el 2019, es decir, comparado con hace 2 años, 50% menos en el 2030 y el 100%, es decir, no hacer emisión de CO2 en el 2050, en 29 años. Y para eso hay toda una serie de iniciativas que son tanto en el aspecto tecnológico, como es el de uso de unos motores que sean mucho más eficientes, mucho más respetuosos, el desarrollo, el del uso y desarrollo de métodos alternativos de combustible. A día de hoy el combustible que utilizamos ya sabemos cuál es, pero en el futuro, y en eso se está trabajando muy fuertemente, y Lufthansa como pionero y como líder en Europa, en el desarrollo de alternativas o de combustible alternativo sostenible. Y Lufthansa, de hecho, en volumen pequeño, pero es el mayor comprador de ese tipo de combustible hoy en Europa, como ejemplo de cosas que están cambiando, ¿no? Después, eso en cuanto a tecnología, en cuanto a infraestructura, cambios en infraestructura, pues desde edificios más inteligentes, más verdes, hasta la sustitución de los vehículos de empresa, de vehículos tradicionales con combustible por vehículos eléctricos, que sean también más respetuosos con el medio ambiente. Y la tercera pata de esta estrategia es la de poder desarrollar métodos y posibilidades para compensar y para, de alguna manera, hacer la compensación de esa emisión de carbono. Y por ejemplo, tenemos dentro de las posibilidades, cuando uno compra un billete, la de añadir una pequeña parte para compensar lo que su billete en emisión de CO2 podría equivaler a tantos euros. Le damos la posibilidad al pasajero de que tenga esa posibilidad de compensarlo. Son 3 patas, pero claramente dirigidas a lo que tú mencionabas de reducción de CO2 en el año 30, el 50% y el 100% en el 2050.
Hablando un poquito de las novedades, se volvió a abrir la terminal específica de primera clase en Frankfurt. Sí, 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 eso yo creo que parte de lo que estamos viendo ahora, y creo que te lo vinculo a todo lo que te mencionaba antes, de cuando vemos ese aumento y esa recuperación, incluso más rápida de lo que pensábamos, del tráfico, viene acompañada de también decisiones por nuestra parte. Nosotros tenemos una terminal de primera clase, no es una sala, es una terminal propia en Frankfurt, donde uno llega con el coche y hace todo el proceso de check-in en una terminal de primera clase. Bueno, eso si tienes 10 pasajeros al día no merece la pena, no puedes permitírtelo abrir, pero en el momento en el que vemos que hay una recuperación y alcanzamos un volumen X de pasajeros de primera clase de nuevo en Frankfurt, es cuando decimos merece la pena el volverla a abrir, porque es un servicio muy exclusivo y que realmente el pasajero de primera clase ha demandado y ya se ha habituado a ello. Entonces, el hecho de volverlo a abrir es una señal inequívoca de que el pasajero vuelve a estar con nosotros, vuelve a volar y como tal, pues le tenemos que ofrecer eso. Parecido es la reapertura de otra sala, no una terminal, pero sí una sala que ofrecemos a todos los pasajeros que llegan a Frankfurt. Hay una sala que la llamamos la Welcome Lounge, la sala de bienvenida, y es una sala que está abierta creo que es desde 6 de la mañana, tiene unos horarios, voy a decir aproximadamente desde 6 de la mañana hasta la 1 del mediodía. El fin es que aquella persona que llegue a Frankfurt y que no pase por hotel y quiera ducharse, cambiarse, refrescarse antes de ir a una reunión o antes de ir a cualquier otro sitio, pueda ir a esa sala y precisamente, pues eso, tomar una ducha, sentarse tranquilamente, mirar la maleta, cambiarse. Eso es un servicio que tenemos que ya ha estado cerrado durante muchos meses y que ahora también acabamos de volver a abrir esta semana y que es específico para clientes de ejecutiva y primera también. Qué bueno. No sé si nos quedó alguna novedad, algún tema por tratar que quieras destacar y que quieras difundir. Bueno, yo creo, quizá dos cositas, dos mensajes. Uno creo que es muy importante para nosotros, porque creo que es público y nosotros no lo escondimos, lo hicimos de manera pública y lo hemos transmitido, que Lufthansa el año pasado recibe una ayuda por parte del Estado, de los Estados centroeuropeos, a los que nosotros acudimos porque pues nuestra empresa y con las dimensiones que tiene la empresa, en un momento dado tuvimos unas dificultades muy serias y llamamos a la puerta de los estados y el gobierno alemán, el suizo, el alemán y el austriaco y el belga nos hacen un préstamo, sobre todo el alemán, que es el que más dinero nos presta. Y ese préstamo lo que hace es poner unos condicionantes en cuanto a la devolución de ese préstamo de plazos y cantidades. Y a cambio de eso, pues el Estado se queda con una serie de acciones y entra en el consejo directivo de la compañía, con un par de personas, con un par de consejeros directivos. Nosotros, ¿por qué lo digo? Porque me parece que es muy importante, porque nuestra filosofía siempre ha sido la de tener independencia, la de tener autonomía y la de creer que para tomar las decisiones de manera correcta tenemos que ser una compañía independiente y privada. Entonces, nosotros desde siempre y desde el principio, parte de que las cosas estén saliendo relativamente bien y mejor de lo esperado es que hemos hecho mucho hincapié en esfuerzo de ingresos, pero también en cuanto a política de reducción de costes, ¿vale? Aparte de eso, hace 4 semanas salimos al mercado en Alemania, hicimos una ampliación de capital en Alemania y nos hemos podido financiar de manera privada con 2.1 billones de euros, 2.100 millones de euros que los inversores privados han confiado en Lufthansa. Con ese capital o con esa ampliación de capital y ese dinero que hemos recibido, acabamos de pagar, antes de plazo marcado con el Estado alemán, la devolución del préstamo que se nos hizo. Es decir, en este 2021 vamos a devolver todo el préstamo que se nos hizo y vamos a volver a ser independientes. Vamos a ser autónomos y privados y ya no vamos a tener al Estado alemán, o la idea es no tener ya al Estado alemán dentro de la compañía. Y hay un lema o un eslogan que siempre decimos y es: preferimos estar endeudados con el inversor privado
con el inversor privado y tener que gestionar bien la compañía para poderle dar beneficios y dividendos al inversor privado, que no estar endeudado con el empleado alemán o con el trabajador alemán que acaba pagando sus impuestos y que tiene que financiar entonces a una compañía como Lufthansa. Bueno, no. Nosotros preferimos claramente estar endeudados con el inversor privado que confía en nosotros y no con el señor que paga impuestos en Alemania, ¿no? Y creo que para nosotros es fundamental, es muy importante y por eso estamos tan contentos y tan satisfechos. Los resultados del tercer trimestre se publicaron la semana pasada y la verdad es que fueron muy buenos. Dieron una primera cifra en negro, no en rojo, en negro, de lo que fue el resultado operativo de ese tercer trimestre de Lufthansa, cosa que cuando uno tiene ya cifras en negro, sean pequeñas o grandes, pero sean en negro, ya es muy bueno, ¿no? Es positivo. Pero creo que también tiene que ver un poco con todo lo que hemos charlado, que la recuperación ha sido muy buena, que está viniendo mejor de lo que quizá pensábamos, de ciertos segmentos. Y bueno, al final un poco de lo que se trata es también de seguir animando, y creo que con eso yo acabaría, de seguir animando a todos a confiar en el avión, a confiar en viajar. Es un elemento que sigue siendo seguro, que sigue llevándonos y que una de las cosas que decimos ahora últimamente es que nos ayuda a conectar culturas, claro, personas y economías. Y eso el avión lo hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, creo que durante muchos, muchos años. Luis, como siempre es un placer tenerte en el programa, poder compartir una charla, poder hablar de las novedades de Lufthansa. Y bueno, personalmente siempre es un placer compartir contigo estas charlas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Gracias a ti, Francisco, por la invitación. Mucha, mucha suerte en el programa. Enhorabuena por estar ahí y por ser fiel. Y enhorabuena por esos casi 400 programas que estás a punto de hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Chao, chao.